Entrevista en Aquí, Allá y en Todas Partes junto a Hugo López. Bueno, recién hablábamos con el doctor Miguel Ángel Mancino y recurríamos a estas expresiones, ¿no? Yo por lo menos lo decía permanentemente, señalando aquellas cosas que se dicen con una base científica, con un conocimiento biológico. Se lo preguntábamos precisamente a un especialista en vías respiratorias, un neumonólogo, que ante este virus es, bueno, una especialidad muy cercana, ¿no? Muy conocedora de esto. Y en el tema geopolítico, de qué pasa en la política, también tratamos de charlar siempre con gente que ha estudiado, que ha hecho un relevamiento de campo importante. Lo que se dice es si el mundo no va a ser igual. Otro dice, bueno, seguirá todo igual. Pero precisamente en esta disquisición de si será buen, si será para mal, vamos a charlar ahora con el coronel Carlos Pisolito, que es un especialista en estas cuestiones geopolíticas, referida a este tema, si todo seguirá siendo igual. Buen día, Carlos. ¿Qué tal? Buen día, Hugo. Saludo a vos y a toda tu audiencia de Rosario. A ver si está bien el retorno, ¿me estás escuchando bien? Te escucho perfectamente bien, adelante. Bueno, Carlos, lo que se dice por ahí, ¿no es cierto? Se puede decir en las vías, en estas redes sociales que existen ahora, seguirá igual, no será igual. Recuerdo que en una de las notas que empezó con este tema, cuando empezó la pandemia, vos decías que no veías que todo iba a seguir igual, que fuera a seguir igual. Que a través de lo que está ocurriendo, de cómo se están expresando los estados, los líderes mundiales, ¿qué vas viendo con respecto a esta tu teoría? Mira, obviamente se ha confirmado el dato inicial que teníamos a fines de diciembre, principio de enero, que esta pandemia iba a cambiar todo, absolutamente todo. Todavía no se ha terminado de desarrollar, no conocemos todos los cambios, pero ya hay cambios importantes. Yo te lo voy a pasar a señalar, como hacemos siempre, de lo general a lo particular. Sí. Vamos a empezar por lo global. Bueno, Estados Unidos obviamente ha terminado de perder su rol de superpotencia. Ese primer golpe que recibió el 11 de septiembre del 2001, hoy recibe un tiro de gracia con su flojo desempeño frente a la pandemia. Sí. Ese orden que duró hasta esa época hoy está siendo reemplazado por un orden triangular, para darle un nombre, donde además de los Estados Unidos, que no desaparece de la escena mundial obviamente, se suman China y Rusia, que pasan a ser una especie de copartícipes o corresponsables de toda esta realidad. Por otro lado, hay organizaciones no gubernamentales, corporaciones muy poderosas, como Microsoft, Amazon o Google, que empiezan a tener voz y voto en este concierto mundial. Sabemos que el propio Bill Gates ha anunciado esto en el año 2005, que esto podía pasar, que tiene fundaciones que están trabajando intensamente al nivel de los gobiernos, lo cual no ha dejado de ser sospechoso y de levantar críticas aún en los propios Estados Unidos. Sí. Después, por otro lado, tenemos otro jugador global, el mundo financiero, que después del tremendo golpe que recibió en el 2008 con la caída de Lehman Brothers y las hipotecas subprime, yo creo que también recibe un golpe de gracia, y yo creo que va a desaparecer el orden financiero global tal cual lo conocemos. Ah, sí. Es más, no me parecería extraño que se aprovechara esta oportunidad para que el dólar dejara de ser la moneda de cambio internacional y que fuera reemplazado por alguna nueva moneda, que pueda ser una cibermoneda como el Bitcoin o una muy antigua como el oro. Eso sería el panorama a nivel global. Si vamos a lo regional, los cambios también van a ser importantes. El Brasil, que se venía perfilando como la potencia regional a la cabeza de determinados procesos, hoy está al borde prácticamente del caos, con su presidente seriamente cuestionado, acotado en su conducción política por las Fuerzas Armadas, por Itamaraty, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, y por la propia Corte Suprema. Otro país que ya había empezado su debacle en octubre del año pasado con esas grandes protestas sociales, que es Chile,
tampoco le está yendo bien con la pandemia. A la Argentina, sorpresa para todos, o para algunos, no para nosotros, le está yendo bastante bien, y esto va a significar que cuando esto termine, o por lo menos amaine este temporal, va a haber actores que van a quedar mejor parados arriba del ring, otros que van a estar golpeados y otros que van a estar afuera del ring, hablando en términos boxísticos. Sí. Eso es como yo veo la cuestión global, Hugo. Hay varias cosas para señalar y preguntarte, ¿no es cierto? ¿Cuáles han sido los procedimientos? Hace unos días nos enteramos acá en el programa, en una de las notas que hacemos, que Rusia ha tomado, lo decía Elías Soso, que es el presidente honorario de la Confederación General de la Pequeña y Mediana Empresa, que Rusia ha determinado que se va a hacer cargo de los sueldos de su pueblo. Digo, hay una estructura poderosa, es decir, van a salvar el Estado, van a salvar a su población. Estados Unidos, con este desorden que tiene, digo, ese otro mundo financiero, globalista, no sé, Grupo Bilderberg, ¿cómo van a hacer? ¿Se quedan sin herramientas de lucha? ¿Qué pasa y por qué va a cambiar el eje? Mira, Hugo, en realidad lo que vos señalás de Rusia está sucediendo en la mayor parte de los países. Aún el propio Estados Unidos ha adoptado medidas de ayuda los y 2 de billones a los desempleados, a los desamparados. Sí. Aparte, no hay que asociar el globalismo financiero a los Estados Unidos, pese a que su sede principal sea la calle Wall Street en la ciudad, en Manhattan, Nueva York. No, esos grupos financieros... Los Estados Unidos tienen la dicotomía de que hay grupos nacionales, como tenemos acá, sí, representados por el presidente Trump y algunos otros líderes políticos más, y después tenemos el establishment, el deep state, que obviamente está por lo global. Lo mismo sucede en Europa, donde los pueblos, ya empezó Gran Bretaña, probablemente siga Italia, algún otro más, se han liberado de la tutela de los tecnócratas de la Unión Europea. Pero yendo a tu pregunta, sí. Vamos a analizar específicamente lo financiero. Sí. El mundo financiero no es nuevo, es decir, en la historia de la humanidad, que tiene 7.000 años, las primeras transacciones se hacían con granitos de sal, el oro, la plata, el papel moneda, bueno, hasta llegar prácticamente a la Segunda Guerra Mundial, donde hay los bonos de los distintos bancos centrales, van a pasar a ser un elemento financiero importante. Se va a firmar el famoso convenio en el hotel en Maryland de Bretton Woods, va a surgir el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y ahí surge lo que es el mundo financiero especulativo, que para que lo entienda doña Rosa hay que explicarlo de la siguiente manera. Siempre existió la economía, el agricultor, el industrial, el que prestaba un servicio. Son economías que crecen aritméticamente. Yo, por ejemplo, si yo vendo 20 botellas de aceite, para ganar el doble tengo que vender 40, ¿me entendés? Sí. La banca financiera no, trabaja en base a una ecuación geométrica. ¿Por qué? Porque si yo deposito 100 pesos, por el solo hecho de tenerlo depositado sin hacer nada, es decir, un dinero improductivo... Claro, que la iglesia... un interés. Sí. Que la iglesia... En Argentina es tremendamente alto. Hemos llegado a tener tasas del 80 100%. Hoy han bajado un poco, pero siguen siendo extremadamente altos. Esto del dinero que da dinero, digo, pecaminoso para la Iglesia Católica, también para los musulmanes, digo, cuando se rompe esa barrera, el que empieza a ser lícito esto del dinero que da dinero, ¿no? Mira, yo te voy a contar una pequeña historia, podríamos hablar horas sobre esto, pero para que la gente entienda. Sí. Cuando Estados Unidos, ese mundo financiero quiebra, el famoso martes negro de 1929, cae Wall Street, la gente que se suicida, empresas que quiebran. El presidente de los Estados Unidos era un hombre que había sufrido poliomielitis, el Franklin Delano Roosevelt, y él con muy buen criterio saca una ley donde él separa a la banca especulativa, a la banca financiera, de la banca minorista, de la banca comercial. Sí. Es lo que le permite, entre otras medidas que va a tomar Roosevelt, sacar a los Estados Unidos de esa tremenda depresión. Todo eso anduvo muy bien hasta 1970,
en la presidencia de Richard Nixon, donde las presiones del Citigroup, que en ese momento y hoy también lo sigue siendo, era uno de los bancos más financieros más importantes del mundo, le exigen al presidente abandonar esa separación. Había una ley Glass-Steagall que impedía que un banco tuviera las dos carteras, es decir, la cartera financiera y la cartera comercial. Entonces Estados Unidos deroga esa ley y hoy un banco cualquiera de los Estados Unidos lleva tanto créditos financieros altísimos y le presta a Doña Rosa para que se compra su casa. En el 2009 quedó absolutamente claro que el dinero de la banca financiera es el dinero ilegal que produce el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de personas. Sí. Esto lo percibe Obama perfectamente, porque se lo dicen sus elementos de inteligencia, sus asesores, y a él se le abrían dos caminos. O ayudaba a la gente que había comprado estas hipotecas y que no las podía pagar y estaba en la calle, en la ruina, o le daba la plata a los bancos. Bueno, ya sabemos que hizo Obama, se olvidó de la gente y le dio la plata a los bancos. Bueno, esta llegada del virus va a ser, por eso digo que este sistema tiene un tiro de gracia. Esto no se va a poder volver a repetir. Ahora, Pisolito, digo, lo de Obama es bueno señalarlo, es decir, en definitiva termina ayudando a quienes lo pusieron, ¿no? Porque sabemos, si no es una libre expresión de los negritos simpáticos, se liberaron, como esa fiesta que se hizo con otros negros, es decir, venía a servir a otros intereses, obviamente, ¿no? Vos sabés, está bien, puede ser, yo no me meto en las explicaciones conspirativas porque no las puedo demostrar, pero lo que sí se puede demostrar es que esa acción se produjo, es decir, Obama le dio ese volumen de crédito que generó el Estado norteamericano, no se lo dio a la gente, se lo dio a los bancos. Y algo similar está pasando hoy en nuestra querida Argentina, donde el presidente Fernández le ordena, mediante un decreto a los bancos, darle créditos a las pequeñas y medianas industrias, y los bancos no cumplen esa orden. Se quedan con la plata y te prestan a vos al 50, al 60 y al 70%, lo cual es una locura cuando en el mundo hay tasas cero. Bueno, esto, mira, Pisolito, hablábamos con Marcelo Fernández, que ese es el presidente de la Confederación General de Comercio de Argentina, de Segera. Él decía, a mí me dan el crédito, pero yo para que le pague a 100 obreros, me dan el crédito, pero yo le estoy pagando a 123 obreros por los intereses. Digo, por esto altísimo. También no es tan así, ¿no? Que le dan una plata como para sacarlo. Así, le generan un compromiso mucho más grande, porque en lugar de pagar el sueldo de 100, está pagando el sueldo de 123 por los intereses, ¿eh? Mira, Hugo, acá se nos presenta, me refiero al gobierno y al presidente, una oportunidad de oro. Acá, lo digo claramente, hay que cortarle la cabeza a la banca financiera. Hay que desarticularla. Hay que meterlos presos si no cumplen, y ese dinero que genera el Estado, que puede ser poco o mucho, no importa, tiene que ir a la economía real, a la economía productiva. Es decir, la persona que en Rosario tiene un campo de soja tiene que recibir un crédito, lo mismo que el industrial que puede estar fabricando un heladero, una cocina, o lo que sea, o la señora que va a limpiar tu casa. Es la economía real es la que tiene que recibir esta transfusión de sangre monetaria, y hay que sacarle al respirador a la banca financiera para que se termine de morir, porque ya está muerta. Y la represalia de esos poderosos, y hablo de algo concreto, no conspirativo, algo concreto, Grupo Bilderberg, todos estos grandes esquilmadores de la economía de los pueblos, digo, todo eso es tan poderoso, hoy han perdido fuerza, digo, ante la pandemia, ante cómo se están acomodando los estados. Mirá, obviamente que sí. Es decir, hoy, dentro de muy poco, el dinero va a valer poco. Sí. Lo que va a valer es, a ver, te lo pongo muy sencillo. Si yo hoy quiero comprar un respirador, o quiero comprar un barbijo, por ejemplo, por más que tenga la plata, no me lo venden. Es decir, aquellos países que producen, el caso de Alemania, el caso de la fábrica 3M, que es la más grande del mundo, norteamericana, no me venden a mí el barbijo por más que yo les ponga los dólares sobre la mesa. Bueno, ¿eso qué me está diciendo? ¿Qué mensaje me está dando? Me está dando el mensaje que las cosas concretas son más importantes que el dinero.
Porque si yo en mi país, como por suerte tenemos una fábrica de respiradores, como tenemos en Córdoba, yo puedo producir respiradores y satisfago la demanda, que es tener camas de terapia intensiva para contener la pandemia. Ahora, si yo tengo que salir al mercado internacional a comprar respiradores, por más que tenga la plata, no la voy a conseguir. Lo que prueba que el mercado financiero ya está muerto, es decir, está moribundo, en realidad no está muerto, está moribundo. Eso. Lo que yo tengo que hacer no es matarlo porque está muriendo de muerte natural, es esa transfusión de sangre, de dinero, no se la tengo que conectar a los grandes banqueros que son los dueños de la pelota hace mucho tiempo. No, se lo tengo que dar a la mediana, pequeña empresa y, si puedo, a la población común. Ahora, Pisolito, ¿cómo tomas que en estos días, bueno, porque llama tanto a reflexiones lo que vos decís, de acuerdo a lo poco conocimiento que uno tiene o información, que esté en nuestro gobierno hoy ocupado en cómo negocia la deuda externa? Digo, esto no hay que esperar a ver qué pasa, que hay que salir a protocolizar hoy nada. Mira, Hugo, yo en eso soy muy duro, estoy absolutamente convencido, y volviendo a tu pregunta inicial, ¿qué es lo que ha cambiado? Bueno, mañana me refiero a 3 meses más, sí, el Fondo Monetario no va a existir más. Es decir, por más que yo tenga la plata, que haya juntado los centavos para juntar los millones de dólares que yo le tengo que pagar al Fondo Monetario Internacional o a un fondo buitre o al Club de París o a quien sea, la ventanilla está cerrada. ¿Me entendés? Sí. No, lo que no quieren entender los libres pensadores, los liberales, neoliberales, sí, y todos esos que nos han vendido humo durante tantos años, sí, que el sistema está muerto. digamos fundamentalmente. Mira, no seamos drásticos, está en agonía. Y digamos, esto tiene que ver con que el dólar, en realidad el valor del dólar era la confianza que tenía la gente en esa moneda, porque no tenía el más mínimo respaldo a partir de que dejaron el patrón oro, ¿no? Tal cual, exactamente. Ahí, como yo te comentaba, en 1970 Richard Nixon le saca al dólar el respaldo de oro. Entonces el dólar es una convención humana. Como vos bien lo decís, está basado en la confianza. Es un papelito que en el mejor de los casos te va a servir para prender fuego, porque va a carecer de ese valor simbólico, porque si la economía norteamericana colapsa, como yo estoy previendo, sí, ya por ejemplo la industria aeronáutica, que es una de las más importantes, aeroespacial y militar, está colapsando, sí, van a seguir otras, la industria del turismo, habrá que ver cómo siguen otras industrias que en este momento están cerradas, y bueno, eso va a producir una tremenda recesión, ya lo dijo la titular del Fondo Monetario Internacional, dice va a ser incluso peor que la crisis de 1929, que es la más grave que recuerda la economía, digamos, contemporánea, los últimos 100 años. Entonces, si estamos ante ese cuadro de situación, que yo no discuto, no podemos creer que la situación es restablecer el sistema anterior. No, acá hay que pensar, tener la audacia de pensar un sistema nuevo, como lo hizo la Argentina en 1890, siendo Roca ejerciendo su segunda presidencia, con la ayuda de Silvio Gesell y del banquero Tronquet. claro. Ellos abandonaron el patrón, que no era el patrón dólar, no existía el dólar en ese momento como moneda de cambio, sino la famosa libra esterlina. Argentina fue pionera y fue el primer país del mundo en abandonar a la libra esterlina, pese a las grandes conexiones comerciales que nosotros teníamos con la Gran Bretaña en ese momento. Sin embargo, Roca tuvo la lucidez, la decisión de abandonar el patrón libra esterlina, y después eso fue rápidamente imitado por la comunidad internacional. Es decir, y hoy nuevamente tenemos ante nosotros esa posibilidad, abandonar el dólar, dejar el dólar. No nos tiene que interesar el dólar, nos tiene que interesar tener respiradores, tener aviones, tener barcos, tener comida, tener petróleo, Hugo. Quiere decir que hoy los países que mejor posicionados están, más allá de las deudas externas que tengan, ¿no?, es la capacidad de trabajo de su pueblo, la capacidad de producción y las riquezas naturales, ¿no? Hugo, eso siempre ha sido así. Bueno, digo, pero hoy está... Lo que ha sucedido, como yo te explicaba un poquito antes, sí, surge esta economía financiera que no es nueva. Es decir, vos lo citaste muy bien, tanto la cristiandad como el islam prohíben el interés usurario, prohíben la usura, pero después de la Segunda Guerra Mundial, los flujos financieros excedentes que han quedado después de la guerra
son los que van a través de distintos mecanismos de pago, como el bono, las acciones de las grandes empresas, van a generar esta tremenda burbuja que es el mundo financiero. Bueno, esta burbuja se acaba de pinchar. No le pongamos más parche, como se hizo en el 2008. Dejemos que la burbuja se muera. Son una cantidad, debe ser el 1% de la población mundial, los grandes banqueros, Sí. los grandes millonarios que han vivido de nuestra costa durante un siglo. Bueno, dejemos que no se van a morir, por supuesto, porque tienen mucho colchón, pero que dejen de ser millonarios, reactivemos la economía real, empecemos a producir, porque la Argentina tiene esa gran ventaja en su memoria, que la hizo la revolución industrial del coronel Perón, que tenemos fabricaciones militares, YPF, Aerolíneas Argentinas, yacimientos carboníferos, Somisa, Elma, bueno, hay un CITEFA, el IAPI, el INTA, el INTI, Sí. bueno, todo eso que tiene una gloriosa historia y que anduvo bien, hay que reactivarlo. Está ahí en Córdoba está la fábrica militar de aviones. Bárbaro, empecemos a producir aviones. El Malbrán. Empecemos a producir rastrojeros. El Malbrán. El Malbrán, 7 exactamente, sillitas. tenemos el Instituto Malbrán, donde yo el otro día la vi, una médica recibida en el exterior con promedio 10, ha logrado lo que no logra en ninguna parte del mundo, la secuenciación genética del virus. Sí, Y yo gana tuve... 46.000 pesos, Hugo. Sí, yo estuve tratando de ubicarla, creo que ya estoy cerca para hacer una nota con esa chica que, bueno, se preparó de tal manera Y tenemos extraordinaria. legisladores que ganan 250.000 pesos. Sí. Es una locura, esa pobre mujer, que no es una pobre mujer, Sí, una pero chica- en el mejor sentido, tendría que ir a buscarle un auto, llevarla, hacerle masaje en la espalda, para que tenga toda su capacidad intelectual sobre el microscopio para descubrir lo que está descubriendo. Y así te puedo dar muchísimos casos. Hemos puteado aerolíneas argentinas durante siglos. Ahora, resulta ser que ahora no te quieren traer los argentinos que están tirados en el mundo. Sí, bueno, Entonces, eso... bueno, tiene que salir aerolíneas con sus problemas, con sus limitaciones. Bueno, esta Ah. es una prueba palpable y que el Estado, además de eficiente y de estar presente, ha vuelto y no se va a ir, ha regresado, Hugo. Sí, esperemos que sí, ¿no es cierto? Pero digo, todas estas banderas, ayudado por algunos imberbes, alguna gente que no se daban cuenta, que se escondía atrás del aborto, ideología de género, ataque a las Fuerzas Armadas, ataque a tanta gente argentina, ataque al mismo Estado argentino, que estaba llevado adelante por grupos progresistas que se pensaban que eran iluminados y que hoy han quedado al descubierto. Digo, ¿para quiénes trabajaban? Para estos tipos. Digo, todo esto, nuevo orden mundial, vos lo que decís, y suena realmente extraordinario, se va a caer sí o sí, ¿no? Sí, Hugo, yo creo que, mirá, no hay que ayudarlo, hay que dejarlo que muera de muerte natural, ¿viste? Reitero nuevamente, los recursos que tenga el Estado los tiene que poner no en el sistema bancario, los tiene que poner en el sistema productivo. Y aprovechando que vamos a salir aparentemente bien parados de la pandemia, reactivar todas esas cosas. Está todo en germen, está todo en potencia, es como un resorte que ha acumulado su energía, hay que soltar ese resorte, hay que poner de pie al gigante y la Argentina se va a levantar y va a caminar, como nunca en su vida, Hugo. Me suena recién lo que decía, ¿no? San Martín, Rosas, Perón, Sabio, Mosconi, Irigoyen, y esta chica que vos decías recién, que realmente es emocionante, ¿no? Josefina Campos. Sí, tal cual. Digo, esto quizás te lo haya dicho alguna vez y lo digo como una simple expresión de muchacho de barrio, ¿no? Gente para hacer un país bárbaro hay de sobra, ¿no? Pero no cabe duda, Hugo, por eso yo siempre digo, recordemos lo que decíamos cuando teníamos algo que decir. Repasemos las máximas de Jean San Martín, las instrucciones a los oficiales del Ejército Libertador, la política económica que desarrolló el general Belgrano, la conquista del desierto del general Roca, la creación de YPF, Mosconi, de fabricaciones militares, esto está todo a la mano. Uno que escarbe un poquito lo encuentra prácticamente ahí a flor de piel, Hugo. Sí, Hay que recordar lo que decíamos cuando teníamos algo que decir.
Es extraordinario esto, ¿no? Y hablaba Irigoyen cuando lo manda a Mosconi y desarrolla la industria petrolera en cada uno de los países, y Argentina no se apodera de eso, le da la idea y los desarrolla. Así vienen las empresas petroleras de toda esta América que nosotros vivimos. Digo, suena sumamente interesante y es importante decirlo ahora para saber que podemos hacerlo, que lo podemos hacer. Solamente tenemos que decidirnos, ¿no? Pero Hugo, obviamente, escúchame, vos me citás YPF. YPF en la década del 50 pasó a ser la primera empresa petrolera del mundo. Sí, sí. Es más, tenía ganancias. Aerolíneas también, fue un modelo de lo que era una aerolínea comercial. Una anécdota, Brasil, que hoy nos supera ampliamente en el desarrollo de tecnología aérea, ya que Embraer, por ejemplo, es una empresa que a nivel mundial ha copado el mercado de los aviones medianos, Sí. es decir, para 800, 1000 kilómetros. Yo recuerdo, los ingenieros de Embraer vinieron a nuestra fábrica militar de aviones en Córdoba en los 90 a copiar el modelo de nuestra fábrica militar. No lo podían creer, cómo la Argentina había desarrollado uno de los primeros aviones a reacción que tuvo el mundo, el Pulqui 1. Y después... desarrolló bombarderos, Sí. transportes, el famoso y querido rastrojero. Bueno, con los planos de nuestra fábrica, con las ideas de nuestros ingenieros, ellos fundaron Embraer. Bueno, hoy Embraer es una de las fábricas aéreas aeronáuticas más grandes del mundo. Bueno, que le hacen el servicio a los aviones argentinos, van a Brasil ahora a hacer el servicio. Fíjate qué locura, ¿no? ¿En qué entramos, no? Y bueno, Hugo, hay que, como decía, hay que retomar lo que decíamos cuando teníamos algo que decir. Bueno, así de simple. Pisolito, la verdad que nos suena sumamente grato lo que decís, porque tiene una base de conocimiento, una base de estudio, así que vamos a seguir con esto. Digo, como decía el general Perón, y me parece que vos lo tenés muy en cuenta en forma innata, eso, 1 hablarle, 10 hablarle y hablar siempre, que esto queda, en algún lugar queda. No cabe duda, Hugo, tenemos la doctrina, tenemos la gente, tenemos incluso hasta la infraestructura, porque si uno recorre hoy los inmensos hangares de la fábrica militar de aviones en Córdoba, se da cuenta que ahí se soñó un gran país, se soñó una gran industria. Sí, uno pasa Hay que por ahí, volver a hacerlo, Hugo. uno pasa por ahí hasta se emociona, ¿no? Así es, Hugo, totalmente. Bueno, un abrazo grande, Pisolito, saludo a tu familia y Igualmente, vamos... Hugo, que Dios los bendiga a todos y mantengamos la esperanza. Muchas gracias, un abrazo grande. Un abrazo. Gracias. Chao, Así chao. hablamos con el coronel Carlos Pisolito y bueno, esto que suena verdaderamente muy esperanzador, basado en la realidad, ¿no? En lo que tenemos, en lo que somos. Así que bueno, vamos a salir de esto y de la mejor manera, es decidirse nada más, ¿eh?